En este su programa Enfoque Social. Esta noche tenemos una interesante entrevista con el doctor Nelson Arroyo, diputado al Congreso Nacional y alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Esta noche trataremos temas importantes de los cuales él nos va a explicar y nos va a dar a conocer y a entender los temas a los cuales nos vamos a hacer referencia. Buenas noches, diputado. Buenas noches, diputado. Buenas noches, Hipólito, Natividad. La verdad que me place en gran manera estar con ustedes. Gracias. En este programa por primera vez. Sí. Para nosotros es un placer que esté aquí con nosotros. Para ser nuestro recíprocamente. Así es, le agradecemos su presencia esta noche aquí con nosotros. ¿Qué valoración le merece el primer año de gobierno del presidente Danilo Medina? Bueno, para mí el primer año de gobierno de Danilo ha sido un gobierno en la forma bueno, pero en el fondo malo. O sea, que tiene fondo y forma. Exacto. Tú te preguntas, ¿y por qué usted dice eso? Si las encuestas y la valoración en la calle le dan al presidente Danilo Medina una votación, una popularidad sobre el 80%. Bueno, el problema es que la sociedad dominicana está impuesta a que la manejen de manera mediática. Y lo que se vende en los medios de comunicación, en los medios colectivos de masa, a veces la gente lo asume como tal. Entonces, hay una gran contradicción porque tú dices, el presidente es bueno, pero cuando tú le preguntas a la gente, ¿y tu situación cómo está? Entonces ahí la gente pega el grito al cielo. La realidad es que nadie puede decirte que en este primer año de gobierno de Danilo Medina ha mejorado su vida. El presidente ha mejorado algunas cosas de estilo. No es un presidente arrogante, altanero ni prepotente como Leonel Fernández, que se creía dueño de la verdad absoluta. Escucha algunas veces, se comunica con la gente, eso es verdad. Pero vámonos a los problemas de fondo del país. No hay una cosa que más afecta a un país que el alto costo de la vida. Sí, que está bien difícil. Y yo me pregunto, ¿ha mejorado el poder adquisitivo del dominicano en el primer año de Danilo Medina? La respuesta no hay que estudiarla mucho para decir que no ha mejorado. Entonces, tú no puedes decir que un gobierno que te tiene pasando hambre o que las cosas no están funcionando bien para ti es bueno. Pero vamos a dejar el costo de la vida, vamos al precio de los combustibles. ¿Ha mejorado el precio de los combustibles en el gobierno de Danilo? Muy por el contrario. La gasolina ha llegado a 260 pesos el galón, y si tú comparas precio del petróleo anteriormente, no hay la diferencia para que esté ese precio. Y el gas licuado, que es todos el mayor los consumo. combustibles han subido. Tú dices, vamos a otro renglón para evaluar el gobierno. Seguridad ciudadana. Bueno, ahí se critica. Ahí ciertamente la inseguridad ha aumentado muchísimo en este gobierno. Otro renglón importante, deuda externa. Este gobierno en un año tomó prestado más de 3.000 millones de dólares. Es el gobierno en la historia de la República Dominicana que más dinero ha tomado prestado en un año. En un año. Por lo tanto, cada día más, independientemente de que el monto del presupuesto aumenta, el dinero para resolver los problemas del país son menos, porque el concepto deuda cada día tiene un % mayor del Producto Interno Bruto. ¿Aprendió ese legado de Leonel Fernández? Este gobierno no ha tomado ninguna medida, señor, importante para el país. Otro renglón para terminar con 5 renglones fundamentales. El sector energético. Anuncio, han gastado ya un dineral anunciando una planta de carbón. Una planta de carbón, sí. Anunciándola, o sea, dinero y dinero en publicidad, pero todavía no se sabe cuándo se van a construir ni cómo. Los apagones continúan, el aumento de la tarifa eléctrica continúa. Entonces, con esa situación yo no puedo decir, me faltaría el respeto a mí mismo si yo digo que el primer año ha sido bueno. Pero de acuerdo a versiones, se gastó el presupuesto para la energía eléctrica. No, porque eso es algo subestimado en cada presupuesto. O sea, colocan, por ejemplo, 500 millones de dólares a sabiendas que se van a gastar 1.500 millones de dólares en subsidio. Que lamentablemente ese problema energético es un problema que el país tendrá que analizar. Yo creo que
uno de los grandes legados a la inversa de Leonel Fernández va a ser precisamente esa situación. ¿Cuánto dinero se ha tragado el problema energético del país cuando Leonel planteó la privatización como la solución al problema de los apagones y de la eficiencia energética en la República Dominicana? ¿No tendrá que ver eso, diputado, con la cantidad de instituciones que tienen que ver con el mismo tema, con la generación eléctrica, EGI, ET, muchísimas instituciones que es de norte, de sur, de este, pero todo? Eso fue un problema que se planteó en la ley y en el proyecto de privatización. O sea, fue un asunto que no fue bien estudiado. Parece que alguien le vendió ese proyecto a Leonel Fernández y sin él tener mucho conocimiento de eso, lo compró y se lo vendió entonces con ese poder de convencimiento que él tiene, porque hay que reconocerle a Leonel Fernández su poder de oratoria y de convencimiento, sí. Convenció al pueblo y mucha gente apostábamos a que ciertamente esa situación se iba a resolver, pero lamentablemente todavía la República Dominicana podríamos decir que tiene un apagón en materia de solución energética. O sea, aquí no se puede decir que hay una solución. Por lo tanto, englobo y resumo, el gobierno del primer año de gobierno de Danilo, bueno en la forma, pero pésimo en el fondo. Hay algo bueno, el jefe de la policía está haciendo una profilaxis. Ajá. Sí, cancelando, sacando, todo lo que tiene, eso que están negociando en los barrios, está haciendo una limpieza. Ese lado yo lo veo bien. Mientras no haya una real reforma policial que se está estudiando en el Congreso, yo incluso soy parte de la Comisión de Reforma Policial, hasta que no se le dé condiciones de vida a los agentes que salen a la calle. Tú no le puedes decir a un hombre que salga a cuidar a los demás cuando él no tiene cuidado de su familia. Sí. Menos de 5,000 pesos. Eso es contraproducente, o sea, que tú dejes a tus hijos pasando hambre para tú arriesgar tu vida para tú resguardar a los demás. ¿Qué van a hacer mucha gente? Dedicarse al picoteo, sí, para poder subsistir. Entonces hay que darle un sistema de seguridad social eficiente a los policías para que él no tenga la preocupación de que un hijo se le enfermó y qué va a hacer. Hay que darle a los policías nacional un sueldo decente. Digno. Hay que asegurarle a los hijos de los policías una educación de calidad para que de esa manera entonces esa gente se le pueda exigir más, puedan salir a las calles a resguardar la población y entonces se pueden hacer muchas reformas más. Claro. Pero reitero, si la reforma debe comenzar por el actor más importante, que es el agente policial. Sin reforma en ese sentido no hay ninguna reforma. Eso es no hay ninguna profilaxis. Lo que hay son... Y eso que está sacando, que dice que bueno, lo ha encontrado pero eso lo hacen todos los jefes de la policía para ganar notoriedad pública y obtener primera plana, porque este país se trata de eso, de obtener primera plana. Y cuando tú tienes primera plana, todo marcha bien. Y la gente te lo compra y dice, no, eso es bueno. Pero al fin y al cabo pasa el tiempo y tú te das cuenta que nada ha pasado. No, y como es un jefe de la policía nuevo, tiene que darse a notar los primeros meses. Ahora, tiene que él asumir un compromiso junto al gobierno de una verdadera reforma policial que le espere este país. O sea, en cualquier país del mundo, la policía tiene mejores condiciones de vida que la República Dominicana. Aquí le exigimos al policía, pero no queremos darle nada al policía. Sí. Y así no se puede. Deben de ser bien pagados. Sí. Porque un policía que gane poco, que deje su familia con hambre, no es verdad que va a salir de un buen servicio, sale aburrido. No, indudablemente. Lo que hacen como han hecho ahora con las huelgas y las cosas. Así es. Diputado, un tema muy importante que ha sonado y creo que va a seguir sonando, la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué le merece su opinión sobre ese tema? Bueno, mira, esa sentencia ha dividido mucho a la sociedad dominicana. Yo creo que eso debería analizarse sin pasión, debería analizarse desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social y de las implicaciones que esta sentencia podría traer para el país. Ha habido una confusión en el Congreso Nacional. Esta semana el presidente de la Cámara de Diputados tomó un turno para defender la sentencia. Muchos diputados se sumaron a ella,
acusaron a quienes no respaldan la sentencia antipatriota, etcétera, etcétera. Yo creo que hay mucha gente que escudan con su nacionalismo, se escudan para demostrar el poco patriotismo que tiene. Hay una gran diferencia entre patriotismo y nacionalista. Nacionalista es un término fanático, o sea, el nacionalista es una persona que va de manera cuadrada, como yo digo, contra las cosas. El patriota no, el patriota tiene otro concepto. Entonces, mira, esa sentencia para mí tiene fallos jurídicos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista humano, montaña. En el 2010 nosotros aprobamos una constitución, yo era asambleísta, y en el artículo 18 se consagró unos literales donde decía que el hijo de ilegal no era dominicano, en la constitución del 10. El del 2010. Pero tú sabes por qué la consagramos la del 10 así, porque del 10 para atrás la constitución dominicana establecía que todo el que nació en el territorio dominicano es dominicano. Entonces, esta sentencia que trata de retrotraer esa decisión al año 1929, por ejemplo, yo soy una provincia como San Pedro de Macorís, donde de aplicarse esa sentencia, la esencia de San Pedro prácticamente se destruye, porque San Pedro está constituido por cocolos, bateyes y muchos de los cuales vinieron ilegal a cortar caña a la República Dominicana, haitianos, árabes, españoles, etcétera, etcétera. Una comunidad totalmente migrante, tanto nacional como internacional. Usted se imagina que a muchos de esos cocolos, usted venga a decirle ahora que no son dominicanos. Sí. Es un absurdo. Entonces, gente confunde, no, porque la República Dominicana tiene derecho, sí, tiene derecho a aplicar una correcta política migratoria. Ojalá, ustedes ven que los haitianos están tirando una pared, que ha habido protestas. Yo creo que el Estado Dominicano debe continuar esa pared. Ahí sí yo estoy de acuerdo. Sí. O sea, Estados Unidos tiene una verja fronteriza, nosotros tenemos que tenerla. Y está en su derecho de hacerlo. Claro que sí. Y está en su derecho de exportar al ciudadano ilegal que está aquí. Pero escúcheme, ellos nada más van a hacer 100 metros. Por eso yo digo que... Debe el gobierno 100 kilómetros. Sí, 100 kilómetros, deberían hacerlo 290 el gobierno. No, yo estoy diciendo que los dominicanos son los que deberían continuidad. Todos esos nacionalistas que están criticando tanto, bueno, pues que comiencen a donar, muchos de los cuales tienen mucho dinero, a donar globas, los 290 que faltan, para que el Estado Dominicano pues construya su valla fronteriza. Lo que pasa es que detrás de todo eso hay mucho egoísmo y hay mucho cinismo. Y hay un comercio. Aquí hay mucha gente de la que denuncia el asunto de los haitianos con mucho fervor, que son los mayores beneficiados. Mucha de esa gente son los que prefieren pagarle 300 pesos al haitiano y no pagarle 500 al dominicano. Exacto. Esa gente quiere que haya un grupo social marginado para seguirlo explotando, para no pagarle seguridad social, para llamarle a migración cuando no quiera pagarle, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de todo eso se esconde el nacionalismo de mucha gente como los Castillo, que han vivido toda su vida ese discurso, pero la realidad es que hay que pensarlo mejor. Mira, yo he visto la vida de muchos muchachos de eso devastada, muchachos inteligentes. Me decía una jovencita a mí una vez, mire, diputado, yo tengo 5 años que terminé el bachillerato y no he podido ir a la universidad por falta de mi cédula. Es penoso. Y una muchacha hablando un castellano como normal, nosotros, como dominicana, que no tiene ninguna cultura, que no conoce a nadie en Haití. Una vez, precisamente, un jovencito de tez oscura, medio tartamudo, dominicano de 5 o 6 generaciones, lo agarró migración y se lo llevaba para Haití. Ay, mi madre. Suerte que la familia me llamó, yo era gobernador de la provincia en ese momento, y yo fui a la fortaleza a buscar el muchachito. Bueno, el muchachito, donde quiera que me besa la mano papá, porque él dice que le salvé la vida,
porque él ni hablaba criol, ni conocía a nadie en Haití, ni tenía familia en Haití. No, de 5 y 6 generaciones dominicanos, pero como era morenito y además tartamudo, cuando lo agarró la policía el muchacho no sabía qué hacer. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay que sentarse con seriedad a discutir ese problema, no bajo el fanatismo de alguna gente que dice que nos van a invadir, que nos van a conquistar. Señores, el pueblo haitiano hoy no está en condiciones de pelear con nadie. Es un estado... Escúcheme, tampoco podemos subestimarlo. No. En este momento no está en condiciones de pelear con nadie. Ni la gente que viene de Haití aquí viene a pelear, lo que viene a buscar comida, como la buscamos nosotros en Puerto Rico. Ahora, eso es lo que hay que regularizarlo. Vamos a darle un permiso temporal de trabajo, vamos a controlar para saber cuánto tenemos, qué están haciendo, vamos a actuar con responsabilidad, pero el propio Estado Dominicano ha sido el mayor responsable de ese desorden que hay en la relación dominico-haitiana. Y controlar esa frontera. Entonces luego quieren venir con una sentencia a resolver la cosa de golpe y porrazo. Eso es como el famoso cuento de la delincuencia, que quieren resolverlo con el aumento de las penas. Y eso por sí solo no resuelve el problema. Eso no funciona así. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la sentencia. Creo que no fue bien sopesada. Además, nos va a crear un problema en el ámbito internacional que usted no se imagina. En un mundo globalizado, en una economía globalizada, República Dominicana, que quiere ser miembro del CARICOM, entre otras instituciones, no la va a dejar entrar. ¿Usted cree que afecta el turismo? Pero claro. Todo afecta a todo. Hay gente en Europa que cuando le digan que este es un país racista, de segregación, no van a venir. Y hay gente que incluso va a dejar de comprar los productos dominicanos si se le hace una campaña internacional a la República Dominicana con ese tema. Dominicana no necesitaba ese tema ahora. Ahora no. Además, al Tribunal Constitucional no se le pidió que fallara sobre ese tema. Juliana de Guiz, ella fue que desató la eso. persona que fue, pero ella fue buscando un amparo a su caso. No era para que en un solo caso juzgaran todos los casos. Todo el se englobó mundo. todo. O sea, el tribunal falló, como dicen los abogados, ultra petita. Falló fuera de lo que se le pidió. Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo con esa sentencia. Nos vamos a una pausa. Estamos conversando con el diputado Nelson Arroyo por la provincia de San Pedro de Macorís. Volvemos en breve regresamos. Regreso con esta interesante entrevista con el doctor y diputado de San Pedro de Macorís. Doctor, el tema del presupuesto nacional, ¿cómo usted ve eso? Bueno, el presupuesto nacional es lo mismo ya casi de cada año. Eso, ahí no hay muchas cosas que hacer. Pero que ahora hay mucha protesta de legisladores porque no le han incluido las provincias. No, porque el presupuesto no se socializa. Lo primero que debería hacer el gobierno es con la sociedad, con las autoridades, sociabilizar el presupuesto. O sea, uno como legislador ya no tiene, desde que el PLD tomó el control del Congreso, lamentablemente ya los legisladores no juegan el rol que jugaban anteriormente en lo que es la discusión y la conformación del presupuesto. Se hacen algunos pequeños movimientos en el Senado, pero en la Cámara de Diputados, cuando llega el presupuesto es para aprobarse sin discusión, generalmente declarado de urgencia y aprobado el mismo día, y no le da a los diputados la oportunidad de tratar de incluir partidas para su provincia. Entonces surgen protestas porque tal provincia quiere que le coloquen esto, otra que le coloquen aquello, pero el presupuesto en la República Dominicana no es, como establece la ley, un instrumento de desarrollo. Ese presupuesto no está diseñado en base a un programa de crecimiento y desarrollo del país, sino partidas. Necesitamos tantos millones para aquí, tantos millones para allá, pero ciertamente hay mucha deficiencia. Son 605 mil millones. Casi 200 mil se van en pago de deuda. Pago de deuda, que eso es terrible. Otros ciento y tanto en subsidio.
Y al fin y al cabo no quedan muchas cosas. Hay casi 200 mil millones en préstamo, en déficit. O sea, no preciso ahora la cantidad, pero son alrededor de más de 150 mil millones que hay que acudir a los mercados internacionales para poder a buscar cubrir los prestados. Sí. O sea que, y no hay nada en ese presupuesto que vaya a provocar ningún cambio en el nivel de vida de los dominicanos. Tiene 74 mil millones más que de este año. Pero claro, pero eso se van básicamente en amortización de deuda y en subsidio. O sea, no es que va a haber muchos cambios significativos. Y que son algunos ministerios, educación, CDE, policía. Sí, se mejoran algunos ministerios Salud de pública. manera porcentual, pero no nada que vaya, reitero, a provocar un cambio. O sea, vamos a aumentar el dinero en tal cartera porque hay tal plan que ejecutar. No. El 4% para educación, pero realmente no hay ningún plan. Fíjense, todavía hoy los niños no han recibido los libros en las escuelas. Y ya van 3 meses de clase. Entonces, en un año en que se está aplicando el 4% para educación, que decía una vez el ex ministro de Educación, Melanio Paredes, que no había en qué gastar tanto dinero. Sí, porque ahora Entonces, es mucho dinero. Todavía a esta altura de juego, por falta de planificación, no se le han dado los libros a los muchachos en las escuelas. Y no se está ejecutando el 4% tampoco. Yo dudo que al finalizar el año, con el ritmo de ejecución que va, se ejecute el 4%. Y si se ejecuta, va a ser un asunto al final del camino. Gastando el dinero como sea. A lo que coja mi bon, como decía uno cuando era muchacho y jugaba a bolita, no como algo planificado para desarrollar el país. O sea, no hay una mejoría sustancial en la educación dominicana en esos momentos, independientemente de estar asignado el 4%. Yo entiendo, doctor, que el gobierno en algunas cosas como que ha sido muy acelerado para implementar programas. Por ejemplo, los estudiantes de la tanda extendida, se inició eso, pero eso no ha sido efectivo. Se inició la tanda, pero sin las condiciones. Sin las condiciones. ¿No se le está dando el almuerzo? En algunos escuelas, lugares, pero hay algunos lugares que los padres tienen que llevar el almuerzo para los hijos. Y un mes después, 2 meses después, todavía se habla de mucha deficiencia. O sea, que uno no entiende por qué, si se habló tanto tiempo de un 4% para educación, ¿cómo es que no se ha preparado? El agravante ahora que el presidente de la República coloca a un hombre de confianza de él en el ministerio, a Carlos Almarante Baré, y ya está hablando de un proyecto presidencial. Imagínense, porque o sea que el 4% bueno, ahorita feo, entonces. Va a ser usado para clientelismo político y no para transformar, para desarrollar el país. Que Danilo sabe que ahí lo que había que poner era un técnico que implementara programas y no un político que fuera a auspiciar aspiraciones. Entonces, lamentablemente, un hombre que está en campaña, ahorita va a estar buscando diputados, senadores, síndicos, para que lo apoye, y lamentablemente el presupuesto de educación se va a convertir en una francachela política. Bueno. O sea que al final no va a surgir su efecto, el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho. No, porque el problema no es solamente el dinero es parte del problema, no como decía Leonel Fernández. Sí. Pero una vez esté el dinero, tienen que estar los planes que deben ser ejecutados para que ese dinero que se invierta pueda ser aprovechado por la sociedad dominicana. Claro. Esa es la realidad. Por lo tanto, a mí personalmente, el presupuesto no me genera grandes expectativas. ¿Y en ese presupuesto no está contemplado del año que viene nada para San Pedro de Macorís? Sí, siempre hay, mira, el presupuesto siempre hay obras que se incluyen. La mayor cantidad está para la carretera Coral, que es la que se está trabajando con mayor celeridad, y algunas pequeñas obras, las escuelas que se siguen construyendo. No, el acueducto de San Pedro fue un acueducto que se inauguró en la campaña de Leonel Fernández del 2008 y que todavía a esta altura de juego, los barrios que no tenían agua siguen sin tener agua.
Entonces siempre se coloca en el presupuesto obra y finalmente se ejecutan medalaganariamente, porque ese es el problema del presupuesto. A veces le asignan 20 millones de pesos a tal carretera y cuando tú vas no se ejecutó en otra cosa. O sea que al fin y al cabo no es un presupuesto nada, es una cantidad de dinero para gastar como yo entienda que debo gastar. ¿El cierre de los ingenios le afectó a San Pedro de Macorís? Bueno, mira, no solamente el cierre de los ingenios, la economía de San Pedro de Macorís en los últimos 10, 15 o 20 años ha descendido de una manera catastrófica. El cierre de los ingenios, la merma de la zona franca. Por ejemplo, tú pasabas a las 4 de la tarde frente a la zona franca industrial de San Pedro de Macorís y tú tenías que prepararte para coger un gran tapón. Ahora tú pasas por San Pedro de Macorís a cualquier hora y tú no vas a encontrar ningún tapón, porque esa ebullición, ese conglomerado que había ya no existe. Sí. A las 6 de la mañana tú te levantabas en San Pedro y tú tenías que conducir con cuidado por la gran cantidad de guaguas y motoconchos que se desplazaban a esa hora. Ahora a las 6 de la mañana tú puedes utilizar las calles de San Pedro para que cualquier jovencito que quiera aprender a manejar, maneje, porque están totalmente desolados. Está muerto el pueblo. Ahora lo que hay es mucho motoconchista, pero no encuentra pasajeros. Pero aglomerado en las paradas, sin hallar a quién suplir, porque lamentablemente la zona franca de San Pedro tenía en su buen momento 40, 50 mil empleados, hoy tiene 7, 8 mil empleados. Los ingenios no existen, el polo turístico Juan Dolio y Guayacanes se ha caído, sí, y por más que uno trata de decirle al gobierno que hay que hacer un plan. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de ley que es aquel que crea una zona de desarrollo especial para la provincia de San Pedro de Macorís. Yo estoy planteando que en aquellos lugares donde existían ingenios, las empresas que se instalen ahí, en esos lugares, se han exonerado del pago de impuestos por 10 años para incentivar la creación de empleo. Pero bueno, no me lo quieren aprobar porque el Estado va a dejar de recibir dinero, etcétera. Pero ¿cómo relanzamos a San Pedro de Macorís? Hay que relanzarlo. Sí, los ingenios azucareros fueron por mucho tiempo la espina dorsal de la economía dominicana y mucha gente se lucró. Aquí hay muchas casas lujosas en la capital de la República que salieron del sudor de nuestros ingenios. Esos señores mayores que estaban muchos viejitos, ancianos, pidiendo la prestación y la pensión, es una cosa penosa. Gente que dieron 30, 40, 50 años de su vida a la industria azucarera y hoy no tienen con qué comprar una medicina. Que muchos se van a morir antes que se lo aprueben. No, muchos se han muerto ya. Se han muerto. Porque están entre 70, 75 y 80 años. Entonces, eso es parte de la indignidad de este país. Ahí es que yo quiero ver a algunos nacionalistas defendiendo que eso. Duele el defendiendo, país. sí, el pobre. No solamente patriota frente a Haití. Sí. Esos nacionalistas yo quiero verlos reclamándole a Leonel Fernández qué hizo con los 200 mil millones del déficit fiscal, porque entonces ahí sí no hay patriotismo. El patriotismo nada más existe frente a Haití. Sí. Así sí es bueno, como diría un refrán popular. Entonces, no, vamos a ser patriotas real. Vamos a repudiar que se robe un centavo este país. Vamos a repudiar al que provoca que se mueran los niños en los hospitales. Sí. Vamos a repudiar a aquel que provoca que los dominicanos no tengan una educación de calidad. Eso es ser patriota. Claro. No es simplemente estar de allantoso creyendo que ser patria es simplemente maltratar. En pocas palabras, aguajero. Aguajero y realmente poco patriota, sí, es la palabra. Diputado, ahí vimos un lanzamiento suyo apoyando la candidatura o la precandidatura de Luis Abinader. Sí, bueno, no un lanzamiento, fue un anuncio. Un anuncio. De que yo pasaba dentro del Partido Revolucionario Dominicano a apoyar las aspiraciones del compañero Luis Abinader. Tú sabes que yo para la pasada convención estuve apoyando a Miguel Vargas. Era el coordinador provincial de su campaña y una de las 10 provincias que Miguel logró ganar en el país, una de esas fue San Pedro de Macorís. Posteriormente yo reconocí la victoria del compañero Hipólito Mejía y me mantuve trabajando durante todo el proceso eleccionario. De cara a este nuevo proceso todavía no había tomado una decisión, aunque comparto con una serie de sectores posición frente
a las posiciones del compañero presidente del partido, pero yo no estaba en el proyecto de Hipólito Mejía per se, sino coincidíamos. Entonces decidí, con mi equipo político, pasar ya a formar parte de uno de los sectores internos, y en este momento creímos que Luis Abinader es la mejor opción. ¿Por qué? Porque el electorado dominicano está pidiendo una figura fresca. O sea, la gente quiere que los partidos políticos presenten personas que puedan innovar, personas que puedan devolver la esperanza. Y a mí me gustaría mucho un escenario electoral en el 16, donde por un lado el PLD presente a un Leonel Fernández desacreditado, un Leonel Fernández con una imagen muy maltrecha, y del otro lado el PRD entonces presente a Luis Abinader con una figura renovada, sin compromiso con el pasado y con un discurso a tono con la modernidad del país. Entonces yo creo que al pueblo dominicano le haría fácil elegir la novedad de Luis frente a una experiencia desacreditada como la de Leonel Fernández. Y yo creo que el PRD, y yo entiendo que tanto Hipólito Mejía como Miguel Vargas deberían aprovechar esta coyuntura, y si se produjera una unificación en torno a una candidatura como la de Luis, yo no tengo ninguna duda de que el Partido Revolucionario ganaría ampliamente las elecciones del 16. Ahora, si nosotros nos equivocamos, no sabemos presentar lo mejor que tenemos, podemos tener problemas. Pero yo estoy convencido de que Luis Abinader representa en estos momentos lo mejor que el PRD le puede presentar al electorado, y en ese sentido entonces, tanto yo como mi equipo político decidimos pasar a apoyar sus aspiraciones a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano. Debido al problema existente en el Partido Revolucionario Dominicano, yo creo que la dirigencia y la militancia del PRD está necesitada de una figura fresca. Sí, sí, indudablemente. Porque los problemas del PRD no son a nivel de la base. Mira, la base del PRD se mantiene intacta. Ese acto de San Pedro de Macorís que yo hice en el lugar más amplio, bajo techo, que tiene San Pedro de Macorís para celebrar eventos, y estaba repleto, tal donde sentado cabe una gran cantidad de personas. No, y yo vi que hay mucho apoyo de la clase dirigencial a nivel de la provincia. No, indudablemente en San Pedro de Macorís, yo te puedo asegurar a ti que si hoy fueran las convenciones, Luis Abinader la gana con el 70%. Allá tenemos el grueso de la dirigencia del PRD ha decidido apoyar a Luis Abinader. ¿Sí, la unidad del partido? No, yo digo que ganaría la convención. Y con el partido así dividido, una parte para Hipólito y una parte para Miguel, ¿usted cree que puede tener esa aceptación tan alta, Abinader? En San Pedro, yo te dije en el caso de San Pedro de Macorís, que si fuera la convención hoy, en San Pedro ganaría con más del 70%. Lógicamente estoy seguro que ganaría en el país también, no te puedo decir el mismo porcentaje, pero ciertamente es la candidatura que va creciendo. Y todas las encuestas lo señalan así. La última encuesta Galo, a lo interno del PRD, le daba a Luis Abinader un 37%, mientras que a Miguel Vargas le daba un 11%. O sea que Luis va creciendo. Y yo estoy seguro que en un año, pues, la candidatura de Luis Abinader en el PRD será prácticamente consenso. Y yo entiendo que tanto el compañero Miguel como el compañero Hipólito deberán entender eso y unirse a ese fervor de las bases para empujar al PRD para que pueda llegar al poder de nuevo. Entonces, ¿usted cree que esa es la solución, esa es la salida ahora mismo del PRD? Bueno, no hay que tener espejuelo para verla. Para el que no quiera verla, bueno, ya uno respeta eso. Pero bueno, eso está claro. Bueno, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Nuestra entrevista de hoy fue con el diputado Nelson Arroyo por la provincia de San Pedro de Macorís, un alto dirigente del PRD. Gracias. Le agradecemos, ustedes, doctor y diputado, amable, su participación. Y gracias a ustedes por su sintonía. Será hasta el próximo sábado. Gracias, que Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas.